¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy te diré que el código ha sido revelado. Un mensaje de auxilio, encubrimiento de evidencia, nuevo VHS y por supuesto cámaras de seguridad. Mucha información se ha mostrado y ya no demoremos más y empecemos con esto. ¡Let's go! Muy bien, para abordar este misterio consta de 3 partes. La primera, las cartas. La segunda, el código secreto. Y por último, las carpetas ocultas. Empecemos. Los documentos publicados por Mob Games. Existen 2, uno físico y otro digital. El primero, que fue físico, fue entregado para algunas personas por correo postal en la vida real. La carta en cuestión dice lo siguiente: 15 de julio de 1991. Hola madre, te extraño tanto. Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos. Y ahora más que nunca deseo que hablásemos más. Tengo algunas noticias que no te va a gustar oír. Me voy a ir por un largo tiempo y podría nunca volverte a ver. No quiero hacer esto y sé muy bien que te romperé el corazón. Pero no tengo elección. Algo horrible ha pasado y quiero contarte acerca de ello, pero no puedo. Ellos tienen ojos y oídos por todas partes. Por tu seguridad, no vengas por mí. Mantente alejada de la fábrica. Ellos no pueden saber que tú sabes, porque si ellos te atrapan, todo lo que hice habrá sido en vano. Necesito que accedas a mi computadora y uses esto. Esto es el código secreto. Tengo que enterrarlo todo. Podría parecer que no está ahí, pero sí está ahí. Yo sé que lo encontrarás. Busca bien. Vas a ver cosas que te van a asustar, pero debes mirar. Hay vidas en riesgo. Personas serán destruidas. Tan pronto como sea posible, toma todo lo que encuentres y ve a la policía. Esto tiene que terminar. Te amo. Espero que me perdones. Y eso fue lo que decía esa carta. Y 5 días después de esa carta, sale un comunicado por parte de la compañía Playtime diciendo lo siguiente: 20 de julio de 1991. Notificación de seguridad. Playtime Co. Tecnología de información. Saludos empleados, últimamente ha habido problemas con la seguridad de la empresa que sentimos la necesidad de hablar. Si bien nos gusta mantener la diversión y los juegos en Playtime Co., la confidencialidad de los empleados es algo que tomamos muy en serio. De acuerdo a las reglas de acuerdo de confidencialidad establecidas en la sección 3, página 42 de la empresa, que corresponde al manual de trabajadores, cualquier infracción de la confidencialidad puede terminar en la terminación o enjuiciamiento de cada uno de ustedes. La filtración de secretos confidenciales a tus amigos, la prensa o autoridades arruina la diversión para todos. Para garantizar que mantenemos el espíritu de la honestidad e integridad, el equipo de tecnología de información estará haciendo un barrido completo de la base de datos de las computadoras. Afortunadamente, este mantenimiento será realizado fuera de las horas laborales para que no impacte en el trabajo de alguno de ustedes. Nadie se preocupa de su bienestar y seguridad más que nosotros. Y tal como nuestro fundador Elliot Ludwig siempre dijo, Playtime Co. es mi familia y la familia se cuida unos a otros. No olvidemos también que si ves a alguien rompiendo las reglas y poniendo a otros en riesgo, es tu deber reportarlo. Playtime Co. se reserva el derecho de ver y borrar cualquier tipo de archivos, mensajes e emails de los empleados según considere conveniente por parte de la empresa. Intentos deliberados para evitar esta investigación puede dar lugar a medidas disciplinarias. La honestidad es la mejor política. Los empleados estarán sujetos a interrogación e investigación si lo amerita. Rowan Stoll, Tecnología de información. Como pudiste escuchar, el empleado que estaba nervioso en la primera carta y que extrañaba a su madre, se sentía aterrorizado por lo que estaba siendo testigo en la fábrica, y en un intento por querer que esto termine, intenta hacer un mensaje con un papel a escondidas con la esperanza de que su madre lo lea y contacte con la policía. 5 días después, la compañía hace el comunicado a los trabajadores sobre el tema de la confidencialidad. Eso quiere decir que descubrieron la carta y no solo eso, sino que también nunca llegó a las manos de la madre para poder extraer la evidencia que serviría para la policía, y que ahora Playtime iba a levantar una investigación para descubrir quién fue el que hizo la carta. A este punto no sabemos qué le pasó a ese trabajador. Si al final fue descubierto con la investigación de la empresa, no sabemos si Playtime, aparte de tomar represalias contra él, también lo hizo con la madre para evitar correr riesgos innecesarios. Es un misterio.
Muy bien, ahora pasamos a la segunda sección, el código secreto. El 31 de octubre se reveló el proyecto Playtime, más concretamente de esta imagen. En esa imagen había un código secreto. Dicho código también es el mismo que se mostraba en la carta física, la primera que mostramos anteriormente. Muchas personas trataron de descifrar qué eran estos números hasta que se descubrió que son números de un servidor FTP, protocolo de transferencia de archivos, que en palabras simples los desarrolladores crean un servidor privado y aquellos que tengan el código pueden acceder a distintos archivos ocultos. Pero hubo un problema con esto. Las personas que intentaron acceder a este servidor usando el código secreto se dieron cuenta de que les pedía un usuario y una contraseña que nadie sabía a excepción de los desarrolladores. Pero hay algo curioso y es que sí nos lo dijeron, pero no a simple vista. La clave para poder encontrar estas respuestas se ubicaba en el documento digital. El nombre de la persona que salía en ese documento era Rowan Stoll, en minúsculas y pegado. Ese era el nombre de usuario que había que poner. Y tú dirás, vale, excelente, tenemos el usuario, nos falta la contraseña. ¿Cómo la desciframos? Y aquí vas a flipar. Resulta que para descubrir el otro pedazo tenías que agarrar a la izquierda y de arriba hacia abajo todas las mayúsculas del documento, dándote como resultado esto. Y tú dirás, ah bueno, se complica un poco, pero tampoco fue tan difícil la contraseña. Espera. ¿Quién dijo que esa era la contraseña? Al parecer lo que se descubrió en foros es que tienes que agarrar cada letra que acabaste de encontrar y moverte 11 casillas a la izquierda del alfabeto. Por ejemplo, si tenías la letra Z, tenías que moverte 11 casillas a la izquierda para que te diese la letra. En este caso, sería la O. Y esa era la verdadera letra. ¿Y cómo surgió esto? Pues según dicen, el documento revelaba la página número 11 que te daba la pista de las casillas a moverte. Transformando estas viejas letras, hacemos la modificación para tener las nuevas letras, acompañado también de un guión abajo para hacer la separación, todo en minúscula y todo pegado. Y esto sí es la contraseña, y es impresionante la habilidad conjunta de la comunidad para resolverlo. También se buscó esta misma palabra en latín a ver qué significaba en español, y lo que significa es la suerte está echada. Te preguntarás por qué buscar esto en latín, porque en el pasado ellos también usaron palabras de latín para ocultar algún tipo de secreto, y en esta ocasión parece que también lo hicieron, pero es un misterio de lo que pueda significar que la suerte esté echada. Quizás no signifique nada, pero es sospechoso la coincidencia. Una vez de introducido el código, el usuario y la contraseña de forma correcta, podemos ver los archivos secretos de los que supuestamente el trabajador le había dejado a su madre para que sirviese de evidencia y llevarlo a las autoridades. Muy bien, ahora pasamos a la tercera sección de archivos ocultos. Estos archivos secretos constan de 5 carpetas que son iniciativa de grandes cuerpos, base de datos de los empleados, documentos privados, registro de video y cámaras de seguridad. La primera carpeta se nombra iniciativa de grandes cuerpos, la cual no podemos acceder a ella porque marca error, pero entre mis teorías creo que la primera carpeta se trata de sujetos de prueba que fueron víctimas de la experimentación científica y que muy posiblemente era esto lo que se refería el empleado de que su madre se horrorizaría al ver dicho contenido, porque aquí es donde está la evidencia de mal rollo, donde se nos muestran cómo esas víctimas del orfanato tuvieron su terrible final. La segunda carpeta se nombra la base de datos de los empleados, la cual tampoco podemos acceder a ella porque marca error. Mi teoría sobre esto es que el contenido que hay aquí es la herramienta que utilizó Playtime Co para descubrir quién fue el que estuvo filtrando la información confidencial de la empresa, y como mencionaron en la segunda carta, la digital, iban a hacer una investigación al respecto, y creo que esta segunda carpeta fue la forma que utilizaron para descifrar quién fue el dicho responsable que escribió la carta de auxilio dirigida a la madre y pudiese revelar todos los secretos de la compañía, por lo que es posible que nos encontremos el nombre completo de la persona en cuestión, su labor en la compañía, así como también de su actividad sospechosa que lo delató, en caso de que esta persona haya sido descubierta, ya que no sabemos a ciencia cierta si lo atraparon o logró de alguna forma ser muy precavido para que no lo pudiesen detectar. Todo puede pasar. La tercera carpeta se nombra documentos confidenciales. También nos sale error y no podemos acceder a ella.
La cuarta carpeta se llama Registro de videos. Y a diferencia de las dos primeras, en esta no tenemos error y sí podemos entrar. Dentro de las carpetas tenemos tres subcarpetas llamadas Rec número 1, Rec número 2 y Rec número 3, lo cual significa que son grabaciones y de estas tres subcarpetas solo podemos acceder a la llamada Rec número 1, debido a que las otras dos marca error y no la podemos ver. Cuando vemos en qué consiste Rec número 1, nos damos cuenta de que efectivamente es una grabación en formato VHS, la cual se muestra lo siguiente. ¿Funciona esto? Oh, está encendido. Hola Mr. Pierre, mire, sé que usted no quiere escuchar más acerca de esto, lo entiendo. Suena como un mal chiste, Huggy Wuggy se quedó observando a los niños, pero... Mire, estoy grabando esto con la esperanza de probar lo que he visto. Mire, algo tenebroso se esconde en una cámara en los ojos de una de nuestras mascotas. Y pues es algo que se tiene que tomar en serio. Hay algo peligroso que está sucediendo. Estoy seguro que no fue a propósito, estoy seguro de que es una gran equivocación. Pero yo vi lo que vi. Y yo me mantengo positivo al respecto. Y sé que si lo ves también, pienso que lo vas a entender. Primero que todo, esta persona desconocida graba un mensaje a Leigh Pearce para que tome cartas en el asunto sobre algo muy escalofriante que vio en una de las cámaras integradas en uno de los ojos de los juguetes. Esto es interesante porque se desconocía este detalle, mas sin embargo no tenemos claro si estas cámaras oculares están instaladas en los juguetes vivos o juguetes normales. Otro aspecto misterioso es qué fue eso tan escalofriante y peligroso que vio este empleado desconocido. Al final de la grabación se puede ver que su cara denota preocupación y miedo. Por consiguiente, lo que sea que haya visto debió ser tan fuerte para hablar con Leigh Pearce, sabiendo aún que su jefe le había advertido que era algo que no quería volver a mencionar dicho tema. Entre mis suposiciones, lo que vio este empleado podría ser un experimento, quizás a 1006 o quizás vio a Mommy Longlegs, debido a que muchos trabajadores se quejaron de haber visto una araña que estaba poniéndolos en peligro, aparte que en el 1991 se dio el lanzamiento de esta araña. Otra posibilidad es que haya visto una víctima siendo transportada a un quirófano y dicha víctima estaba en una condición terrible a la vista. Un aspecto también misterioso es la identidad de esta persona que se grabó. Algunos podrían considerar a Rowan Stoll porque era el nombre de usuario que usamos para acceder a estos archivos, pero dudo mucho de que se trate de esta persona, ya que él era el encargado de la tecnología en información. Eso quiere decir que tenía un alto rango en la compañía y era diferente a los trabajadores convencionales, y al ser el encargado de toda la información, sabías todo lo que estaba pasando. Efectivamente, considero que Rowan Stoll es un cómplice y sabía perfectamente sobre la experimentación científica y que fue ordenado para encubrir todo con la excusa de que se preocupaban por su seguridad y bienestar. Ahora, si este no es Rowan, ¿quién es entonces? La primera posibilidad es que se trate de alguien completamente nuevo. La segunda posibilidad es que se trate de la persona que escribió la carta a su madre. Esto se debe a que las fechas coinciden con un orden cronológico. Primero, él hace la grabación el 30 de marzo de 1991. Él parece ser una persona que tuvo varias conversaciones con Leigh Pearce con preocupaciones anteriores hasta tal punto que su jefe le dijo que no hablase más del tema, por lo que este personaje se caracteriza por ser muy insistente. Y yo creo que esa insistencia hizo que siguiese investigando hasta que descubrió más cosas, más horrores. Y es posible que haya recolectado evidencia y las fue guardando los meses siguientes, y no es hasta el 15 de julio de 1991 que le dedica una carta a la madre de que acceda al servidor para que lleve la evidencia a la policía. Pero parece que esa carta fue descubierta y 5 días después sale Rowan Stoll a hablar diciendo que alguien infringió el acuerdo de confidencialidad y que ahora los investigarán a todos. Y última carpeta no genera ningún error y podemos acceder a ella. Dentro de esta carpeta tenemos 3 subcarpetas llamadas Security 1, Security 2 y Security 3. Sin embargo, de estas 3 subcarpetas solo podemos acceder a Security 1 debido a que las otras 2 marca error y no las podemos ver. El contenido de Security 1 nos muestra 2 grabaciones de las cámaras de seguridad. La primera grabación muestra una puerta con la pared de Kissimisi, y si te resulta familiar es porque corresponde a uno de los pasillos que visitamos en el Chapter 1.
más concretamente refiriéndose a la puerta con el aviso Stairway to Hell, las escaleras al infierno. La segunda grabación muestra lo que ocurre, justamente lo que hay del otro lado de esta misma puerta, pero mirándolo desde arriba, y podemos ver que hay unas escaleras deterioradas que se dirigen hacia abajo, pero muy abajo. Sin duda alguna hay misterios en el Chapter 1 que aún no han sido resueltos, y hay puertas a las que nunca pudimos acceder, y fueron más de una, entre ellas la puerta del Stairway to Hell, y tampoco olvidar la puerta que podíamos entrar con la mano roja, pero que el juego en su momento no nos permitía regresar. Mas sin embargo, sí puedes acceder a una puerta, la puerta del corazón de Mommy Longlegs. Y ese sería el video detallando el misterio que se escondía con el código secreto y demás elementos ocultos. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.